Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Tú nos das el privilegio en este momento, Señor, de dirigirnos primero a ti y después a un grupo de personas que nos está escuchando a través de esta transmisión, a través de este enlace, este podcast, en la red social, en la radio, en algún dispositivo, Señor. Y estamos listos para proclamar tu palabra, proclamar las verdades que en ella hay, Señor. El deseo de nuestro corazón es poder bendecir y edificar la vida de aquellos que nos están escuchando. Te suplicamos, Padre, que nos permitas tener una mente abierta para escuchar tu palabra, pero también esa sabiduría y ese cuidado de poder comunicar lo que está en tu palabra, Señor. Dirige nuestros labios para que se abran y hablen lo que tú quieres que se hable. Y, Señor, dirige nuestros pensamientos para que no se diga lo que no se tiene que decir. En todo esto buscamos el consuelo de tu pueblo, buscamos la edificación de tu iglesia, buscamos el ánimo de los creyentes en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por permitirnos proclamar tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo compartir nuestros videos a otras personas? Vea nuestro canal de YouTube Radio Bea Guatemala. Comience a mirar el video. Abajo, busque la palabra compartir. Se abrirá un panel con varias opciones. Si lo quiere compartir en WhatsApp, tendrá que buscar el título Copiar el vínculo. Oprima el botón copiar. Luego vaya a su WhatsApp y busque a su contacto y dele la función pegar. Y listo, compártalo. De esa manera, usted va a ayudar a que el evangelio siga corriendo a más personas. No lo olvide, comparta nuestros materiales para edificar a otras personas. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. En esta ocasión vengo motivado y vengo pues muy inquieto con lo que vamos a estar hablando, porque es un tema un tanto desafiante en el aspecto cotidiano de la práctica de un cristiano. Así que le pido que usted ponga atención, vaya conmigo, vaya a la escritura, vaya usted apuntando los pasajes, si usted puede, medítelos en casa, posterior a que escuche lo que hoy vamos a estar conversando. Hoy vamos a estar hablando sobre la adoración, pero bajo un concepto que es bien interesante y que es bíblico. No sé si usted ha escuchado el concepto sincretismo. Realmente es un concepto poco usual, pero es un comportamiento de la humanidad, el cual, pues la psicología, la antropología, que son los que se encargan del comportamiento de las personas y de las sociedades, han decidido crear este concepto, sincretismo. ¿Qué significa el sincretismo? El sincretismo, en el diccionario, si usted lo busca, es aquella tendencia a conjuntar corrientes de pensamientos, es la tendencia a armonizar ideas opuestas. Por ejemplo, lo blanco es lo opuesto a lo negro. Pero cuando usted lo junta,
Se deja lo negro, se deja lo blanco y se forma lo gris. ¿Ya notó usted eso? Bueno, eso lo podemos entender con los colores, con la pintura. Pero si eso dejara de ser color y lo planteamos como una idea, como un pensamiento, está el pensamiento A y está el pensamiento B, y lo mezclamos, ya no existe pensamiento A, ya no existe pensamiento B, sino nace un nuevo pensamiento, que sería el pensamiento C. Le voy a poner un ejemplo de lo que le estoy hablando, porque esto es algo que debemos de meditar, cada uno en su entorno, cada uno en su contexto, pero es algo que debemos de confrontar. Hay una iglesia allá en Chichicastenango, y hago mención de este ejemplo porque es una información abierta, usted lo puede buscar en internet, donde esta iglesia no es una iglesia cristiana evangélica, es una iglesia católica. La iglesia de Santo Tomás de Chichicastenango. Pero en ese templo, que sería el concepto correcto, templo católico, ocurre algo diferente a los demás templos católicos. Y es que en el interior y en el exterior se permiten ritos de otras religiones. Hay fotos, hay videos, usted los puede buscar, donde va a ver que dentro de la iglesia y fuera de ese templo se practica no solo la religión tradicional, sino se practica la religión maya. Se dice, y hay documentos y hay artículos sobre eso, que a mediados de 1800, el encargado de ese templo, cuyo nombre es el Padre Jiménez, encontró en el interior del templo el manuscrito del Popol Vuh, que es la Biblia Sagrada Maya, y que él empezó a leerla dentro de sus reuniones, dentro del templo. De ahí se desprende esa costumbre que solo se da en esa iglesia de Santo Tomás de Chichicastenango, y repito, o mejor corrijo, no es iglesia, es templo, el templo de Santo Tomás de Chichicastenango. Esa costumbre de que no solo se da la práctica de la religión tradicional, sino también se da la práctica de la religión maya. De tal manera que podemos concluir que ese es un claro ejemplo para que usted vaya ya entendiendo la idea de lo que es el sincretismo, que ya se puede dar no solo dentro de una sociedad, no solo dentro de un pensamiento o una ideología, sino también se da dentro de una práctica que, entre comillas, vincula a Dios. Pero hay más ejemplos, y voy a irme más profundo todavía, querido hermano. El siguiente testimonio que le voy a compartir es un testimonio que yo lo supe de una fuente confiable, cercana, y que me llamó mucho la atención esta situación. En una iglesia cristiana, un día se celebró la presentación
de un niño. Usted sabe que la presentación de niños es una práctica cristiana evangélica. Y el pastor que celebró esa presentación de niños fue La Fuente, el cual yo le estoy haciendo de referencia. Pero escuche bien lo que va a pasar. Cuando los padres pasan al frente para la presentación del niño, pues todo iba normal. Fue hasta que llega el momento donde la oración que hacen los pastores a la bendición de los bebés, en este caso del bebé, el pastor observa algo que le llamó la atención. Y en el momento en que él extiende sus brazos para recibir al bebé y cargarlo él y orar, cuando recibe él al bebé, el bebé extiende sus bracitos y en su mano derecha de bebé tenía un hilo rojo. Si ustedes que me está escuchando es millennial, es joven, pues debe de entender que hace muchísimos años existía una práctica en los hogares que a los bebés se les ponía un cinto rojo. Y eso era una creencia, no bíblica por supuesto, que era para que no ojearan al bebé. Mire qué interesante. Entonces, note usted ese sincretismo que le estoy mostrando en este ejemplo de la vida real, sucedido. Una familia que lleva a presentar a un bebé, pero que está practicando otra creencia. Y entonces esa mezcla de presentar al bebé en una iglesia cristiana evangélica y esa práctica de ponerle un hilito rojo para que no le hagan mal de ojo, se mezcla. Y eso es lo que se llama sincretismo. Y ahora, ese escenario yo lo quiero llevar en esta ocasión a la adoración. Porque todos sabemos que adorar es una de las funciones y uno de los privilegios y una de las asignaciones que todo cristiano, discípulo del Señor, tiene. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos adorando? Porque existe la adoración de Dios, pero también existe la adoración del hombre. No al hombre, sino del hombre. Cuando hablo la adoración del hombre, hablo que son los conceptos, las ideas, las iniciativas del hombre por querer adorar a Dios. Pero esa no debe ser la razón para sustituir la adoración que ya Dios estableció. Porque si se está haciendo esa mezcla, se está cayendo en ese sincretismo del cual le hablo. Por eso, quiero darle una evidencia bíblica, que esto no es nuevo. Esto ha existido a lo largo de toda la historia. Ha existido a lo largo de la Biblia. Nos dan muchos ejemplos. Hoy vamos a ver uno. Pero más que averiguar quién y qué fue, vamos a reflexionar si nosotros no estamos cayendo en ese error de adorar sincréticamente, de hacer mezclas entre lo que Dios pide, lo que Dios quiere,
versus con lo que yo estoy proponiendo, queriendo. Todos sabemos la historia de Caín y Abel. Dios aceptó la adoración de Abel y rechazó la adoración de Caín. La adoración de Caín no fue una adoración más que por una iniciativa personal y por una propia idea, no queriendo adorar a Dios como él quería que le adorara. Está interesante, ¿no? Bueno, vamos a la palabra, porque en esa introducción que le hemos dado, necesitamos aterrizar con la idea de la Escritura. Y en la Biblia encontramos de todos los ejemplos, el ejemplo en el primer libro de Reyes, capítulo número 12, de un hombre que desarrolló una adoración sincrética, que hizo una serie de mezclas entre conceptos, iniciativas personales con lo que Dios ya había establecido. Leamos primer libro de Reyes, capítulo número 12. Vamos a leer, déjeme ver, está interesante leer todo el capítulo, mis amados hermanos, pero por tiempo vamos a leer desde el verso 25 en adelante. Dice: Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Escuche. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor. Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, escuche, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, escuche, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había sacrificado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Muy bien. Leímos primer libro de Reyes, capítulo número 12, del verso 25 al final. Léalo en casa otra vez y medítelo. Estamos hablando sobre el sincretismo en la adoración. Cómo las cosas se empiezan a mezclar. Lo divino con lo humano, lo divino con lo diabólico, lo divino con lo pagano. Y se hace esa mezcla y no la hace Dios, la hace el hombre.
Y entonces, vemos aquí dos escenarios, hermanos. Vemos, por ejemplo, me encanta lo que dice el inicio de la lectura, en el verso 26. Jeroboam dijo en su corazón, esto no viene de parte de Dios, ni de parte de un profeta, viene de parte de una iniciativa. Pero el versículo 33 lo aclara y lo amplía mejor. Dice el versículo: sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel el mes, escuche, que él había inventado de su propio corazón. Inventado de su propio corazón. ¿Qué significa eso? Que eso no venía de la ley. Eso no venía de inspiración divina. Eso fue una iniciativa, un invento, si no es que decimos una ocurrencia de alguien que, pensando en adorar a Dios, lo que menos hizo fue adorar a Dios. El sincretismo en la adoración. Entonces yo tengo acá algunas ideas que quiero que juntos reflexionemos, porque este hombre llamado Jeroboam estaba en una posición de autoridad. Un hombre que en vez de llevar una palabra sana, una instrucción sana, lleva algo que corrompe al pueblo, y no solo él, sino el pueblo terminan pecando delante de Dios. Eso fue lo que describe y lo que hace el libro, este rey llamado Jeroboam. Jeroboam estuvo a la cabeza de la división de Israel entre el norte y el sur en los días del rey Roboam, hijo de Salomón. Después de la división, él se va a convertir en el primer rey del reino del norte. Siendo ya rey, Jeroboam comenzó a inventar de su propio corazón, lo que ya hemos visto. Y esto llevó a pecar a Israel. Los libros de Reyes y Crónicas se refieren a Jeroboam y sus actos como el pecado de Jeroboam. Más de 20 veces. Imagínese usted, solo le estoy poniendo en contexto. ¿En qué consistió el pecado de Jeroboam? Lo vamos a ir detallando, pero en resumidas cuentas, consistió en instituir una adoración que no era de Dios, que no venía de Dios, sino que venía de su corazón. No solo de su corazón, venía motivada por sus conveniencias políticas. ¿Por qué? Porque la gente tenía que subir a Jerusalén y él no quería que subieran a Jerusalén. Por tal razón dijo: voy a poner otros lugares de adoración, porque a él no le convenía que su pueblo, su gente, fuera a otros lugares de adoración. Y ojo, cada innovación que Jeroboam hizo a la adoración infringía lo que Dios había establecido y esperaba de su pueblo. Y note la palabra que estoy utilizando: innovar. Innovar no es una palabra mala, pero es una palabra que se debe de tener mucho cuidado cómo se usa. Es como, por ejemplo, la dinamita. El inventor de la dinamita la creó por una emergencia, porque tenía que llevar a alguien enfermo de su familia y no había paso. Así que dentro de sus innovaciones fue provocar una explosión para que se abriera el camino y pudiera trazar eso. Pero cómo esa invención en manos de otros llevó a hacer un mal a la humanidad. Todo eso es el resultado del sincretismo en la adoración.
Yo adoro a mi manera y lo mezclo con un poquito de lo que Dios me está pidiendo. Sincretismo en la adoración. Vamos a la palabra una vez más y veamos algunas cosas que esta historia nos está y nos amplifica más. Lo primero que Jeroboam está haciendo es que hizo dioses falsos según la conveniencia de la gente. Verso 28 dice que el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante has subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, quienes te hicieron subir de la tierra de Egipto. Note que Jeroboam está vendiendo la idea de esta nueva adoración para que sea una adoración cómoda, para que sea una adoración que no sea sacrificial. Y le trae a memoria el pasado y le dice: ¿se recuerdan del becerro de oro? Pues vamos a hacer el becerro de oro. Terrible esto que vemos. Jeroboam está ignorando que Dios es celoso en la adoración. La adoración verdadera, querido hermano, no se debe ofrecer a nadie más que al Dios verdadero. No debe de existir esa contaminación con inventos e innovaciones mundanas, ni trivializar con una actitud de ligereza, ni ser convenientes para adorar al Señor. Necesitamos entonces sacar y romper esa línea sincrética que nos está proponiendo este tiempo que vivimos, una adoración cómoda, una adoración que deja lo sacrificial, una adoración que es mejor hacerlo en casa, cuando la adoración debe ser en casa y en el templo, no solo en casa. Hay muchas congregaciones que después de la tan hablada pandemia nunca más regresaron, porque sintieron más convenientemente el quedarse ahí, porque era más práctico, era más cómodo hacerlo desde casa. Solo reflexione, por favor. Dios es un Dios celoso. Y no debemos de mezclar lo que Dios busca de la adoración con lo que nosotros buscamos en la adoración. Sigamos. Jeroboam también estableció múltiples centros de adoración según las costumbres y supersticiones. Verso 29. Hizo también casas sobre los lugares altos. En los lugares altos se mezclaban los sacrificios de Dios con ritos paganos. Note esa expresión, lugares altos. En la época bíblica, y no hablo de Israel, sino hablo de las demás naciones, ellos adoraban a sus dioses. Y una de las formas como ellos adoraban es que buscaban los lugares altos para hacer sus ritos. ¿Se recuerda usted la historia de Elías y los falsos profetas? Ambos adoraron en lugares altos, porque era la costumbre de adorar en lugares altos. Solo que obviamente en el caso de Elías, él había aceptado ese desafío, ese reto, y Elías estaba adorando a Dios, al Dios verdadero. Dios es digno de ser adorado en cualquier lugar, en lugares altos, en lugares medios, en lugares bajos, en lo más alto de una colina como hasta en la orilla de la playa. No se trata de eso, una vez esté adorando al Dios verdadero.
El detalle aquí con Jeroboam es que ni se estaba adorando al Dios verdadero y se partía de la costumbre que los lugareños tenían de buscar los lugares altos para adorar. Por consiguiente, la adoración debe de mantenerse pura, querido hermano. Debe de ser centrada en Dios, no en los hombres. Y esto es bien importante entenderlo, la pureza de la adoración. Hoy no vengo a decir ni a criticar, ni a juzgar, porque no es mi intención, sino más bien ponerlo a cada uno de nosotros a reflexionar cuál es mi adoración. No cómo los demás adoran, sino cómo yo lo estoy haciendo. Porque normalmente esto de la pureza en la adoración lo vemos en los demás. Miren cómo está adorando. Miren qué están usando. Pero jamás vemos cómo nosotros adoramos. Y esta enseñanza tiene ese propósito y esa intención, que nosotros confrontemos nuestra forma de adoración. Dios se ha mostrado a su pueblo y Él ha establecido las formas como se le debe de honrar y cómo se le agrada. Pero también Él está prohibiendo que se pueda adaptar o influenciar las costumbres o preferencias o supersticiones o tendencias de la cultura mundana. Amados hermanos, este aspecto nos debe poner a reflexionar. No se trata de que hoy sí voy a ir a la iglesia y voy a llamar la atención para que corra. No, debemos empezar nosotros, en mi corazón. En mi corazón. Sigamos. Roboam menospreció la adoración verdadera en el templo y provocó el abandono. El templo, querido hermano, era el lugar donde Dios había prometido que iba a estar su presencia. Desde el momento en que Dios hizo levantar el tabernáculo, luego Salomón le construye el templo a Dios, hay un claro testimonio de la aprobación de Dios y que Él establece su gloria de ahí, allí, en ese lugar. Pero Jeroboam lo quita. Por lo tanto, esto es algo interesante que comentar, porque la vida de la iglesia local implica comunión con los santos, compromiso entre ellos y sujeción a los ministros. Con esas tres cosas es interesante comentarlas. ¿Por qué usted necesita congregarse? Porque congregarse es adoración. ¿Por qué necesita congregarse? Porque congregarse es compromiso, es sujeción, es vital. Pero hoy en día se están promoviendo otros lugares de adoración. Hoy en día se está minimizando el hecho de que no es importante una iglesia o una congregación local, porque Dios está en todos lados. La idea suena interesante, pero ¿no será que nos estamos yendo más allá de donde debemos de ir? No olvide el concepto inicial por la cual estamos compartiendo esta enseñanza. Un sincretismo en la adoración. Hoy en día veo que se está promoviendo mucho un cristianismo independiente, que reduce la importancia de estar involucrado en un grupo, en una congregación. Y por ende,
automáticamente se desvincula la parte del compromiso, de la responsabilidad y de la comunión, que eso honra a Dios y se convierte en una adoración al Padre. Continuamos. Jeroboam instaló en el sacerdocio a hombres que no pertenecían a la tribu sacerdotal. Dios había apartado en el libro de Éxodo y Levítico a la tribu de Leví como la tribu herencia de Dios, los cuales asignó la tarea sacerdotal y la ayuda a Aarón, y la descendencia de ellos iban a ser como los asignados para el servicio del sacrificio y la adoración entre el pueblo. Eso no lo instituyó Aarón, eso no lo instituyó Moisés, ni uno de los jueces, ni uno de los profetas, lo instituyó Dios. Pero Jeroboam hace un cambio. Instalan un nuevo sacerdocio. Note que él llama y convoca a gente que no era de la descendencia levítica, sino cualquiera que estuviera en el pueblo. Y claramente lo dice el verso 31, que no eran hijos de Leví. Queridos hermanos, y acá esto incide en la adoración pura. Porque así como hay verdadera adoración, hay verdaderos ministros que no son asignados por los hombres, sino son levantados por Dios, confirmados por los ministros. Pero hoy en día estamos claros que vemos una cantidad de personas que más que adoradores, o como le han llamado últimamente, salmistas, son oportunistas, que andan viviendo de adorar a Dios, cobrando por adorar a Dios. Y entonces dejamos que eso se promueva en nuestro entorno. Debemos de entender, queridos hermanos, que los siervos verdaderos de Dios se ajustan a la Escritura. Y lo único que buscan, escuchen bien, no es un pago o una posición, sino buscan agradar a Dios, servir a Dios y no a los hombres. También Jeroboam no solo instala sacerdotes, sino usurpa las funciones sagradas sacerdotales. Terrible. Estos cuadros que yo les estoy comentando, compartiendo, definitivamente tienen que alumbrarnos muchos escenarios que hoy estamos viviendo. Yo quiero cerrar entonces con esta última reflexión. Jeroboam, escuche, inventa una fiesta solemne en sustitución de las fiestas de Dios. Verso 32 dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. ¿Y cuál era esa fiesta solemne? La fiesta de los tabernáculos. ¿Quién instituyó la fiesta de los tabernáculos? Dios. Pero Jeroboam dijo, no, ya no corre la fiesta de los tabernáculos, ahora va a ser otra fiesta. Amados hermanos, la adoración que agrada a Dios probablemente no sea la más fácil, la más popular, la más conveniente o la más atractiva. Muchas veces usted tiene su vehículo y ahí va.
Pero de repente mira otro que es mejor, más cómodo, más de lujo. Y entonces nos decimos, ya no quiero este, quiero el otro. Bueno, el vehículo, si lo vemos desde fines prácticos, te lleva a donde necesitas ir. Pero a veces nuestro corazón se nos mete las ideas del cambio, de la innovación, de la conveniencia, de lo popular. Y entonces nos metemos a problemas. La verdadera adoración no es solo un rato de cantar, sino que abarca todos los aspectos de la vida. Implica un compromiso serio con Dios, pero no solo con Dios, con el pueblo, pero no solo con el pueblo, con sus líderes. Esta historia, este texto bíblico que hoy hemos analizado, me ha puesto a reflexionar muchísimo, muchísimo. Y espero que a usted también. Y es el deseo de nuestro corazón que usted pueda ahora pensar en esto que ha escuchado. Y pueda usted confrontarse a sí mismo. ¿Será que en la adoración yo busco mi conveniencia? Los cantos que a mí me gustan, los ritmos que a mí me gustan. ¿Será que en la adoración lo estoy haciendo por costumbres? Y esas costumbres le van quitando la pureza a lo que Dios espera que presentemos. ¿Será que mi adoración es donde yo quiero, no en lo que Dios me pide que yo dé? ¿Será que mi adoración no es una adoración que está siendo mal dirigida? Porque hay gente que no debería estar, pero está. ¿Será que no nos estamos inventando formas de adorar? Esta es una pregunta que solo usted tiene respuesta. Y que le pido que le ruegue al Espíritu Santo que le traiga a su vida. No vaya a ir a su iglesia a decir, mire que aquí que no. Primero confróntelo para usted. Traiga el cambio para usted. Promuévalo para usted, no para otros. Vamos a orar. Padre bueno, vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos donde la luz con la oscuridad es fácil de identificar. Pero la luz con otras luces son muy difíciles de identificar. Hoy te pido que nos ayudes a volver a la palabra y a buscar qué es lo que tú quieres que nosotros estemos haciendo. No queremos, Señor, hacer cosas que estén fuera de lo que tú ya has establecido. Perdónanos si hemos estado mezclando ideas que no son de tu corazón con las mías, y de esa manera nos acercamos a adorarte. Hoy te pedimos que traigas un espíritu de restauración a nuestra vida personal y que yo empiece a traer esa restauración a mi vida de cómo estoy adorando tu nombre. Te doy las gracias por esta enseñanza y que cada día nuestra adoración sea una adoración agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.